Guatemala. ¿Qué hacía Leandro Fernández en Guatemala? No sé. Sí, vamos a hablar básicamente de qué pasó con el proyecto de Defensa y Justicia. Esa sería para mí la cuestión, el foco de este fragmento del stream, de este video para los que lo ven en YouTube. Es básicamente tratar de entender y descifrar, primero, cuál es el proyecto de Defensa y Justicia, qué buscó, a qué apuntó, cómo lo manejó y qué pasó en la actualidad. Porque, seamos sinceros, Defensa y Justicia pasó de ser el equipo ese al que todos querían mandarle sus juveniles, al que todos querían mandarle los jugadores que no tenían lugar en los clubes, sobre todo le pasaba a los grandes, Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, incluso Vélez, Rosario Central también, Estudiante de La Plata, a un club donde, bueno, van jugadores veteranos sin minutos en equipos que no fueron protagonistas del año pasado, como por ejemplo Talleres y Newell's con Bota y Banega. Si encontraste totalmente de un punto a otro. Claro, de básicamente ser una especie de, ¿con qué lo podríamos comparar? De Racing de Estrasburgo, Sí. de ser un Racing de Estrasburgo argentino, lo que es hoy en día el Racing de Estrasburgo, a ser Sarmiento de Junín. En cuanto a los promedios de edad, estamos Claro, hablando. a ser Sarmiento de Junín. Así que entonces, en claro, era el proyecto de Defensa y Justicia en su momento, era agarrar a los jugadores que no tenían lugar en equipos grandes, los juveniles, Exactamente. y crear una base en base justamente a eso. Sí, pero bueno, arranquemos entonces para enfocarnos un poco el punto de partida. El punto de partida de Defensa es la temporada 2013-2014 en la que logra el ascenso a Primera División, el primer ascenso de Defensa. Defensa nunca había jugado en Primera, lo logra, es la temporada previa a esto a los 30 equipos. O sea, Defensa asciende a un torneo normal. Defensa se corona, bueno, queda subcampeón de la B Nacional, termina subiendo a Primera División, asciende Banfield primero, Independiente tercero, Independiente y Huracán juegan un desempate, ¿te acordás? Sí. Aquel partido que gana el rojo creo que 2-0 para el ascenso, estuvo al borde de quedarse Sí. 2 años. Recuerdo hasta antes de Defensa y Justicia era ya un equipo bastante atractivo cuando se enfrentaba a River, cuando River estuvo en el evento 2011, que hizo buenos partidos. Sí, no sí, me acuerdo ahora el delantero que jugaba, creo que era Alves, algo así se llamaba. Puede ser, no, yo ahí ya me agarras un poco más. Pero bueno, el panorama de Defensa era bueno, queda segundo a 3 puntos de Banfield, saca 75 en 38 partidos, son buenas cifras. Juan Martín Lucero termina como máximo goleador con 24 tantos. Es una bestia, sí, pero es una bestialidad. De hecho, tendrá otro paso y lo nombraremos más en este video. Es una bestialidad lo que hace Lucero aquel año en la B Nacional. El equipo era dirigido por Diego Coca y formaba, más o menos, en promedio, son 38 partidos, es muchísimo. Pero bueno, en promedio era Gabriel Arias, nombre conocidísimo. Facioli, Tejera, Aguilera y Benítez eran los defensores. Buse, Acevedo y Washington Camacho, jugador importantísimo en Defensa y Justicia. Bustamante y Guerra por las bandas y Juan Martín Lucero como número 9. Los Walters en el medio, Walter Buse, Los Walter Walter, Acevedo y Benítez, que es el que le mete el gol a Palmeiras en el Recopa. No. Sería increíble, pero no es. Hubiera sido una novela espectacular. Sería un cuento perfecto, Sí. pero no. Bueno, aún así, Defensa y Justicia logra un histórico ascenso y a partir de acá, bueno, empezamos un poco a hablar de lo que fueron sus altas y sus bajas. Primero, sus altas para esa temporada fueron Barbieri, a préstamos de Flandria, Julio Rodríguez, a préstamo desde Dorados de Sinaloa, mucho préstamo veremos. Sabel el Hitch, montenegrino. a préstamo desde Racing, Facundo Curuchet, a préstamo de Colón, Ciro Rius, a préstamo desde Argentinos Juniors, Bertocci, a préstamo de San Lorenzo, Telechea también llega libre pero desde San Lorenzo, y acá un par de históricos, Carlos Mateu, libre desde Siena, Es Independiente. Diego Villar, a préstamo desde Racing, Luciano Vela, libre desde Unión, y Carlos Castiglione, libre desde All Boys. Además te tiro un dato, que es que esa temporada vuelve al club Leandro Fernández, que estaba a préstamo, jamás adivinarías en dónde. ¿Independiente? No, ¿en qué país? ¿En qué país? ¿En qué país? Uf. Tira. ¿Chile? No, Guatemala. ¿Qué hacía Leandro Fernández en Guatemala? No sé. Para los nostálgicos y amantes del fútbol argentino hay muchos nombres que Sí, seguramente sí. le traen recuerdos. Castiglione, Mateu, Telechea, Sí. Diego Villar. Diego Villar, que con ese video con Abondancieri, que decía, vos eras arquero, le decía. Bueno, ¿Qué querés tirar caño? Decía Abondancieri, me acuerdo, sí. Bueno, bajas, la más importante es justamente su goleador, Juan Martín Lucero, que se marcha por 750.000 euros, todo en este video va a estar en euros, para ya sacárnoslo encima, 750.000 euros a Independiente, se va también Brian Fernández por 800.000 euros a Racing, se va Washington Camacho también a Racing por 620.000 euros y justamente se va Diego Coca a Racing. A
Avellaneda lo vació. Avellaneda lo Club de vació. Varela. Coca se fue a Racing y dijo, como condición me llevo a Camacho y a Brian Claro, por lo Fernández. Y bueno, le cumplieron los pedidos a Coca, que bueno, termina ganando el Brian. campeonato, así que mal no lo hizo. Brian Fernández, que no se Bueno. puede nunca decir que lo que fue la carrera de Brian Fernández es una pena, la verdad. Terrible. Resultados, asume Darío Franco la dirección técnica y termina quedando 18º en su primer torneo en primera, recién puede ganar en la fecha 3, la verdad que no le va muy bien, pero afortunadamente para ellos no tuvieron que pensar mucho en los promedios porque ese año no hubo descensos, era solo un torneo para pasar después a los 30 equipos. Qué loco que esas cosas pasen en el No, argentino. nadie lo vio venir, ¿no? Terrible. Era algo insospechado, pero bueno, ya empezábamos el declive del fútbol argentino, con esta cuestión de los 30 equipos. Seguramente también vamos a hacer un video sobre eso, lo que fue el previo a este torneo de tantos equipos. Bueno, hace cuartos de Copa Argentina, me parece que ese es un resultado más que interesante. En Copa Argentina aparte eliminan el camino a San Lorenzo, se lleva puesto en grande, así que hay que darle crédito. Los conocidos batacazos de la Copa Argentina. Donde el torneo donde todo puede pasar. Exactamente, qué buen eslogan. Espectacular, creo que es lo mejor que tiene el fútbol argentino en la actualidad. La verdad que sí. El único torneo serio que tenemos. Pero bueno, 27, sí, así todos no lo juegan todos los equipos que deberían jugarlo, pero bueno. 27% de los puntos nada más, es floja su primera campaña en primera, y 50% de posesión. Ya empezábamos a ver que para ser un recién ascendido había una cuestión de ser un equipo más proactivo que reactivo, si se quiere, ¿no? Continuamos con la temporada 2015-2016, no tiene bajas sensibles, tiene los jugadores que se van a préstamo, algunos que se retiran, pero bueno, en bajas vamos a tratar de poner solo ventas y alguna excepción, porque si no nos quedarían muchísimos jugadores. Bueno, acá ya, por lo menos estoy viendo la lista rápido, veo nombres bastante interesantes. A eso iba. Acá, por ejemplo, hay un campeón del mundo. Momento esta locura. Guido Rodríguez, que llega a préstamo desde River. Tomás Pochettino, a préstamo desde Boca, al igual que Agustín Bouzat y Lisandro Magallán. Elías Gómez llega a préstamo de Central. Alexandro Barbosa desde River, al igual que Tomás Martínez. Llega a préstamo Tomás Cardona también. Nombres muy interesantes. Se quedan nombres que estaban a préstamo. Un nombre que estaba a préstamo la temporada anterior, como Ciro Rius. Lo compra definitivamente Defensa y Justicia. Y llegan libres Hernán Fredes y Fabián Bordagaray. Sobre todo Bordagaray, un nombre que va a aparecer bastante en este video. Resultados de la temporada. Queda 21º en la liga con 33 puntos. En el primer torneo largo. Se queda a una posición de la liguilla pre-sudamericana. Se queda a las puertas de poder aspirar a jugar su primer torneo internacional. De hecho es una pena porque en las últimas 5 fechas siempre estuvo en zona de clasificación a la liguilla pre-sudamericana y se cae en la última. Pierden la última fecha y se lo comen un par de equipos y termina cayendo de las posiciones de liguillas. Pero lo bueno para ellos, para el Halcón de Varela, es que repite cuartos de la Copa Argentina donde es derrotado por Boca. Así que yo podría decir que es una buena temporada. Y es lo que decíamos, se empieza a ver claro el modelo, me parece. Sí. Traer. Sí. Habemos mate, digo. Habemos mate y se empieza a ver claro el modelo. Para la temporada 2016, para el año 2016 mejor dicho, ya empezamos con el fútbol argentino así. Traen a Agustín Rossi, que muchos no se deben acordar que Agustín Rossi pasó por Defensa y Justicia. Lo nombramos en alguna stream o alguna publicación en las redes, que también aprovechen todo esto para que nos sigan en las redes, están los botones en el stream. A Fabrizio Buschiazzo, a préstamo de Peñarol. A Juan Cruz Caprof, a préstamo desde River. A Gonzalo Castellani, que no tenía lugar en Boca, también se lo llevan a préstamo. Compran a Ezequiel Unzaín por 320.000 euros desde Newell's, jugador que no tenía lugar. Y traen libres a Leonel Miranda. A Lolo Miranda. Desde Independiente. Rubén Bentancur, libre de Atlanta. Y Jonás Gutiérrez, libre del Deportivo La Coruña. Jonás Gutiérrez, que su vuelta al fútbol argentino lo compensa Ariel Holland con un proyecto muy interesante. Y llega el galgo, vuelve al fútbol argentino. Lolo Miranda, que fue uno de los protagonistas también de ese equipo y sí. muy buen nombre que llegaba libre. Ya tendría volver a aparecer en el video porque es un jugador que le ha dejado plata a Defensa. Bueno, resultados, queda cuarto en la zona B del campeonato, clasifica su primer torneo internacional, se mete en la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, mete octavos de final de Copa Argentina, donde cae ante Belgrano, pero elimina a Independiente en el camino, una eliminación que de todas formas no le saldría gratuita a Defensa y Justicia, porque ahí medio que pondría el rojo por su ET. Ahí el rojo dice, che, Ariel Holland se las trae, digamos. Me parece que acá hay algo más. Ariel Holland en ese momento estaba en el nombre de todos. Había sido asistente de Almeida en River, hombre clave en el ascenso del Millonario.
había sido, bueno, tuvo varias notas donde confiesa, por ejemplo, que es hincha Independiente. Y bueno, la particularidad de que era un DT de hockey. Ya hace años que trabajaba en el fútbol. Que también por ahí muchos no se acuerdan, pero sí. Claro, ya hace años que trabajaba en el fútbol Holland de todas formas. No es que Holland pasó de dirigir hockey a Defensa y Justicia Independiente, pero sí que es verdad que Holland hace bastante tiempo que, se lo sigue vinculando a día de hoy todavía al hockey, porque es un tipo que ha trabajado muchos años y que sabe mucho de ese deporte. Pero bueno, los números también que no los puse ahí es 47% del total de puntos, vemos una mejoría en eso, y 44% y 53% de posesión de pelota por partido. Vemos cómo se van incrementando. La tendencia de juego que tenía Defensa y Justicia. Y cómo va toda la alza, además. Continuamos entonces para la temporada 2017, acá pierden a Holland. Claro, mirá. Pierden a Holland como DT y se lleva a Jonas Gutiérrez, que se va libre Independiente de la mano del técnico. Holland le termina yendo bien, termina ganando la Copa Sudamericana aquel año, así que se le podría decir que le salió bien. Se queda como DT su asistente, Sebastián Becasese. Pero bueno, también nombre importante lo que fue Defensa. Sí, y que volverá a aparecer en este video. Pero bueno, para el año 2017 llegan a préstamo Licha Martínez desde Newell's, Andrés Cubas y Nahuel Molina y Franco Cristaldo, desde Boca. Vuelve también Alexander Barbosa a préstamo desde River y Fabián Bordagaray, que había sido... Vuelve entonces. Claro. Bordagaray. Vuelve Bordagaray, se había marchado la temporada anterior y vuelve, no lo puse en el anterior, vuelve esta vez a préstamo desde Rosario Central. Se va como... No, perdón. También Dylan Gisi, el suizo. El suizo Dylan Gisi. No, está bien, estoy bien. Está haciendo perfecto, compañero. Perfecto. No, me mareé porque tenía el machete. Pero bueno, recordemos entonces que es lo que mostramos del proyecto que tenía Defensa y Justicia, de traer a los juveniles de equipos grandes para darle chance. Jugadores que no tenían lugar. Venga. Y acá vemos los campeones del mundo. Sí, obviamente los nombres lo respaldan a ese proyecto que estaba muy bien. Bueno, resultados de este Defensa y Justicia. Justamente le estaba dando resultados. Claro. Mete 10º puesto en la Superliga, su mejor posición hasta el momento. Segunda ronda de Copa Sudamericana, octavo en la Copa Argentina, 47% de los puntos y 53% de posesión. Sostengo, tendencia a la alta. Va mejorando temporada tras temporada. Tendencia alcista, diría. Y va afinando también el ojo con los juveniles. Sí. Y va mejorando el ojo con los juveniles. Licha Martínez es un acierto total. Sí. Nahuel Molina es un acierto. Cristaldo, Bouzat mismos, Barbosa. Me parece que hay muchísimo crédito ahí para darle. Seguimos. Había un jugador que me encantaba, que por ahí no aparecía en 2017 porque no venía un grande, pero había uno que se llamaba Nicolás Stefanelli, que era un delantero que me encantaba. Es verdad. Bueno, vamos a la temporada 2017. Las compras son Eugenio Isnaldo por 850.000 euros de Asteras Actor de Grecia y Licha Martínez, que le compran definitivamente el pase a Newell's por 725.000 euros. Ese número, ¿cuánto vale ahora, Licha? Bueno, el United lo pagó 40 millones, así que imagínate. Llegan a préstamo Gastón Tocni desde Independiente, Matías Rojas desde Cerro Porteño, mirá qué nombre metieron ahí, qué scouting metieron, Domingo Blanco desde Independiente llegó a la selección, Bautista Merlini, otro que hizo carrera en el fútbol argentino desde San Lorenzo, Marcelo Larrondo desde River, intentando recuperarlo, Sí. el ruso Rodríguez a préstamo desde Rosario Central, Jonás Gutiérrez a préstamo de Independiente ya sin lugar y Mauricio Tevez a préstamo desde Newell's. Además, llegan libres Nicolás Tripiquio y se queda finalmente Fabián Bordagaray tras su sesión anterior. Siento que juegan la Liga Master, juega Defensa y Justicia. Hay algo de eso. Medio un modo carrera ahí muy bueno. Se marcha en esa temporada Gabriel Arias a Racing por 1 millón de euros e Ignacio Rivero por 700.000 euros a Newell's. Buenas ventas, la verdad, para Defensa y Justicia. Resultados para este Halcón de Varela mejorado. Noveno en la Superliga, sigue superándose temporada tras temporada, 44 puntos, metió, buen año. Repite participación en la Copa Sudamericana, pero pierde en 16avos de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors. Por penales además. No le tocó un buen sorteo, podríamos decir. Además, cae en cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Junior por gol de visitante. Durísimo. Dolor. Durísimo, En ese momento todavía ya no existe más, existía el gol de visitante. Sí, me acuerdo de esa época, sí. Cae por nada, la verdad, una pena para... Es medio debatible también, si por vos bancabas el gol de visitante. No, porque obligaba a los equipos los condicionaba mucho. Pero bueno, tras un paso de Voivoda en el medio, este Defensa y Justicia lo vuelve a dirigir Sebastián Becasese con
No, perdón, este es Voivoda todavía. 48% de los puntos y 51% de posesión. Bueno, bien, va temporada tras temporada o manteniéndose o mejorando levemente. Ahora sí pasamos a la temporada 2019 donde se va a Voivoda y vuelve Sebastián Becasese, que nunca se termina ahí, es como Madelón en Unión, otro en Gimnasia, siempre anda Becasese dando vueltas en defensa. Bueno, para la temporada 2019 aparece Raúl Loaiza en la compra más cara de defensa hasta ese momento, junto a Licha Martínez por 750.000 euros desde Atlético Nacional. Llegan libres Rubén Bota, Neri Cardoso y Washington Camacho, que vuelven. Neri Cardoso y Rubén Bota llegan desde Racing y San Lorenzo respectivamente. Llegan a préstamo Nahuel Gallardo. Por ahí. David Martínez, también desde River. Llega el Perrito Barrios a préstamo de San Lorenzo. Gonzalo Piovi, desde Racing. Guido Mainero de Vélez. Nicolás Leguizamón de Colón. Francisco Pizzini de Independiente. Y vuelve Juan Martín Lucero, el goleador, desde el Toluca de México. Pero también a Rubén Bota, que actualmente está en defensa. Bueno, solo que otra edad. Y Neri Cardoso, 2019. Big 2019 también. Bueno, Neri Cardoso hasta hace 2 días juega en San Lorenzo. Tampoco. Locura. Dios. Bueno, las bajas. La más sensible, obviamente, Licha Martínez, por 7 millones de euros, la venta más cara del club en su historia hasta ese momento, al Ajax y creo que en general. Ignacio Liceda por 3 millones al Chicago, a la MLS. Buena venta eso. Sí. Nicolás Fernández por 1.700.000 euros a San Lorenzo. Julio González al Necaxa por 270.000 euros. Y Ciro Rius al Rosario Central por 265.000 euros. Nuestro amigo personal, Ciro Rius. Sí, siempre nombres totalmente interesantes. Sí. Conocidos. Y buenas ventas. Argentino. Y buenas ventas. Sí. Que defensa le saque 7 millones a un defensor central es una bestialidad. Bueno, y a Liceda también, que uno no conozco la carrera de Liceda, pero es una venta que sorprende. Bueno, acá vemos el primer zarpazo de Defensa y Justicia. Segundo en la Superliga, subcampeón. Queda 4 puntos de Racing nada más, saca 53 en total. Sin embargo, siempre corrió a la academia desde atrás. Racing agarra la punta del campeonato en la fecha 4 y no la suelta más. Defensa lamentablemente nunca pudo ilusionarse o terminar de ilusionarse con el campeonato porque Racing fue un equipo prácticamente imbatible esa temporada. Fue una locura lo de la academia, liderada por Lautaro Martínez. Sí. Y con el DT, sí, que era ex Defensa y Justicia. También. Entonces, la verdad que una locura lo de Racing esa temporada. Llegó a octavos de la Copa Argentina, cae 1-0 ante Independiente en un partido bastante cerrado. En la primera ronda de la Copa Sudamericana se va goleado 4-0 por Botafogo y mete segunda ronda de la Copa de la Superliga, ese torneo medio Frankenstein que se fue un par de temporadas, donde cae 3-0 ante Gimnasia. No tuvo un buen papel. Pero bueno, yendo un poquito a los datos que veníamos tirando, acá saca el 60% de los puntos, su mejor temporada en primera, y el 56% de la posesión. También un equipo muy propositivo, de hecho fue el primero en esa estadística durante esa temporada. Tremendo. Fue el equipo que mejor posesión de pelota, mejor manejó la pelota, digamos, durante todo el año en Argentina. Una locura. Para Lo que veía también que sucedía por ahí con Defensa y Justicia, que también yo por lo menos en otros streams me quejaba de mucho movimiento de jugadores. Sí. Pero que en este caso por ahí, dentro del movimiento excesivo de jugadores que había, eran jugadores que ya habían jugado en Defensa y Justicia, que ya habían estado en Defensa y Justicia, sí, muchas vueltas. Una mezcla, digamos. Y, o sea, como que dentro de los movimientos que hubo, como que, entre comillas, mantenía una base de jugadores que ya habían vestido la camiseta de Halcón de Varela, entonces eso también puede ser algo para analizar de que le haya servido este proyecto deportivo. Aparte había una mezcla muy interesante entre jugadores veteranos. Por ejemplo, en la temporada anterior veíamos cómo llegan Washington Camacho, Rubén Bota o vuelve Lucero, que no era un veterano, pero que era un jugador que ya tenía experiencia en primera y en defensa, y mezclados con pibes como David Martínez, Barrios, Piovi, Pizzini. Entonces me parece que era muy atractivo de ver esa defensa. Hablando de esto, vamos a la temporada 2020, donde tenemos... Las sesiones son espectaculares. Brian Romero a préstamo de Independiente, Walter Bobo a préstamo desde Boca, Miguel Merentiel a préstamo desde Godoy Cruz y Enzo Fernández. Enzo Fernández, que recordemos, estaba tapado por Bruno Zuculini en River, una decisión insólita de Marcelo Gallardo. El Halcón se lo lleva, el Halcón de Varela, dice, no, este chico, la verdad que no puede no tener lugar en primera, tiene que venir acá y follarse en Varela. River acepta y la rompe toda. David Martínez lo compran desde River por 750.000 euros, Carlos Rotondi desde Newell's por 500.000 euros y Emanuel Brites por 300.000 euros desde Rosario Central. Además se quedan en el club Ciro Rius y el ruso Rodríguez, que estaban a préstamo, se les vence el contrato con Rosario Central y se quedan en Defensa y Justicia. Rotondi, me acuerdo, un jugador espectacular, como jugaba por izquierda, un carrilero de la hostia en ese momento. Sin embargo,
David Martínez, a pesar de que lo pudo mantener defensa, se va esa misma temporada, es recomprado por River por 1,5 millones de euros y se marcha Lolo Miranda por 2.700.000 euros a Racing. Racing que venía y jugó Claro, Independiente. cruza de vereda Lolo Miranda, pero bueno, a Defensa le rinde todo esto porque queda sexto en la Superliga, pero lo más importante, gana la Copa Sudamericana. Ahí vemos a Enzo con el trofeo. Aquella final en Córdoba ante Lanús. Lo golean. Lo golea. 3-0, esa final una locura. Cae en la fase de grupos de la Copa Libertadores, queda tercero por detrás de Santos y Delfín, pero eso al final termina siendo algo que favorece al Halcón de Varela. Porque igual, de todas formas, voy a decir, se mete de casualidad en la Sudamericana. Queda un punto por encima de Olimpia, estuvo al borde de ser eliminado de toda competencia internacional. Bueno, en la Sudamericana termina eliminando a Sportivo Luqueño, a Vasco, a Bahía, a Coquimbo y en la final golea a Lanús con goles de Adonis Frías, Brian Romero y Washington Camacho, un histórico. Adonis Frías, me acuerdo con eso. Ahí tenés el cuentito de hadas, un jugador clave en el ascenso, el 5 titular en el ascenso a primera en 2014, termina haciendo un gol para conseguir el primer título, no solo internacional, sino general. Defensa y Justicia nunca tenía no había ganado títulos, logra su primer título en 2020-2021 en realidad, principio de 2021, pero título que contabiliza para 2020 por la pandemia, con gol de Camacho. Así que muy, muy linda historia. En la Superliga queda sexto con 36 puntos, ese año no hubo Copa Argentina producto de la pandemia, y bueno, como bien decíamos, logro es la Copa Sudamericana. 60% de puntos y 62% de posesión. Otro año más donde fue el mejor equipo, esta vez dirigido por Hernán Crespo, en esa categoría. Defensa y Justicia de Cataluña, che. Equipazo. Equipazo, equipo de época. Equipo de época que además en 2021, ahora lo hablaremos, repite éxitos. Pero bueno, en 2021 compra definitivamente a Walter Bow por 1.300.000 euros, a Brian Romero por 1.300.000 euros, se los compra a Boca e Independiente respectivamente. Adquiere también a Miguel Merentiel por 900.000 euros. ¿Cuánto vale Merentiel? Bueno, compra también definitivamente a Francisco Piccini por solo 160.000 euros. Adquiere a Nazareno Colombo por 1.100.000 euros desde Estudiantes, Gran Central. Y a Tomás Cardona por 400.000 euros desde Godoy Cruz. Vemos cómo iba afinando el ojo también Defensa y Justicia y con la plata que le iba entrando podía permitirse algunas compritas. Trae a préstamo esa temporada a Tomás Galván, jugador que hoy es titular en River, sí, justamente desde el Millonario. A Kevin Gutiérrez, a préstamos de Racing. También trae a Fontana, a préstamo de River. Fue una apuesta de Gallardo, la rompía en Banfield. No funcionó en River, no funcionó en defensa, spoiler. Trae a Marcos Piano, a préstamo desde Unión. A Gabriel Alanís desde Godoy Cruz. Y a Alexis Soto, a préstamo desde Racing. Soto tampoco funcionó. Pero bueno, llegan... ¿Hoy en Central, Soto? Sí, hoy en Central. No está funcionando tampoco, por lo que sea. Llegan libres Lucas Barrios, desde Gimnasia de La Plata. Lucas Albertengo, desde Arsenal de Sarandí. Y Nicolás Fernández desde San Lorenzo. Se van... Ubita. Sí, justamente vendido anteriormente, no funcionó y vuelve a defensa. Se van Brian Romero por 2.100.000 euros a River y Fabián Bordagaray, que quería ponerlo solamente porque aparece 80 veces. Sí, me encanta. Se va libre a Belgrano de Córdoba. Sin embargo, volverá a aparecer. Bueno. Dios, Bordagaray, soltar. Basta, Bordagaray, tenés que dejarnos ir. Resultados. Campeón de la Recopa Sudamericana. Vence a Palmeiras en la final. Palmeiras, que hoy por sería penales. impensado pensar eso. Lo vence por penales en una gran final. Pasa segundo en su grupo de Copa Libertadores justamente por detrás de Palmeiras, que era el campeón defensor, pero cae en octavos vapuleado 5-1 en el global por Flamengo. Dolor. Vayan por Flamengo. Está bien. Te puede pasar. No pasa de su zona en la Copa de la Liga, donde queda 11/13. Flojo. Pero en la Liga Profesional termina siendo subcampeón por detrás de River. Muchos no se deben acordar de eso, porque esa es la liga que gana el River de Michelis. Sí. Que arrasa. Termina habiendo 3 o 4 equipos muy compactados entre el segundo y el quinto puesto. Defensa por una cuestión de sprint final termina quedando segundo, pero nunca compitió seriamente por ser campeón de esa liga, como sí llegó a competir en su momento con Racing. Y cae en octavos de la Copa Argentina, pero nuevamente se da el lujo de eliminar a un equipo grande, en este caso a San Lorenzo Almagro nuevamente. Después, en cuanto a datos, ahí lo tenemos, 40% de puntos, fue irregular, fue un año raro, pero 51% de posesión. Nunca bajó del 50%, eso me encanta. No, y creo que no va a bajar tampoco. En este caso era dirigido por, otra vez, ¿adivina quién? ¿BKC? BKC, así es. El Madelón de Unión de Santa Fe, que para la temporada 2022 tiene un par de incorporaciones muy interesantes. Primero, las compras definitivas de Kevin Gutiérrez y Alexis Soto en un pack de 1 millón de euros.
Y trae a préstamo a Togni, nuevamente es Independiente, a Ramos Mingo, Santiago Ramos Mingo, lo nombramos lo hemos anteriormente. nombrado anteriormente, del Leuven, de Bélgica, a Edwin Mosquera, a préstamo desde Atlanta United de la MLS, a Julián Malatini, a préstamo de Talleres, y a Fabricio Domínguez, a préstamo de Racing. Acá es donde me encanta esto también, porque afina el ojo defensa para traer jugadores libres. Agustín Santana, libre de Defensor Sporting, Santiago Solari, que quedó libre de Juventud Unida. La carrera que hizo Santiago Solari después, ¿no? Gonzalo Castellani, de Unión La Calera, ya había tenido un paso por Varela Castellani, pero bueno, volvieron a apostar por él. ¿Ya estaba nacionalizado chileno ahí, Castellani? Me agarras. No Porque voy a creo decir que si sí, o que no. estaba Y en tendencia. un histórico, el Beto Bolonia, Grande, que era uno de los jugadores más veteranos del fútbol argentino en ese momento. Se van Carlos Rotondi por 4 millones de euros a Cruz Azul. Como a estaba Rotondi, tengo que repetirlo. Me encanta Rotondi, por lo menos cuando jugó con Palmeiras en la Sudamericana. Una locura. Enorme. Adonis Frías, gran venta también, 3,8 millones de euros a León, hoy no disfruto de un gran presente. Walter Bow por 2 millones de euros a Vélez, esta para mí es una mala venta. Miguel Merentiel por 1,5 millones a Palmeiras. Por ahí nadie vio venir la explosión que iba a tener Merentiel, puede ser, pero ya tuvo partidos en defensa que lo habían puesto en el mapa, como aquel contra River. El famoso Soy una una bestia. Sí. Pongamos por acá, si se puede, después en YouTube el momento. Vende definitivamente a David Martínez el otro 50% que le queda del pase por 1 millón de euros. Euros. En inglés. Estoy hablando mucho. Francisco Pizzini por 400.000 euros a Talleres. Y Emanuel Brites por 200.000 euros a Fortaleza. ¿Que se mata, amigo? Sí, por favor. Mientras miremos Pero ahí. que hablamos ahí, las ventas libres de Agustín Santana, que bueno, después va para River, Santiago Solari que en Racing, son jugadores que llegan libres, que por ahí no tenían una... Eso también lo que pasó mucho en la tendencia de defensa, bueno, que está lo que estamos hablando de lo que es el proyecto, que potenció este tipo de jugadores, los potenció demasiado. Exactamente, había un ojo muy preciso. Y también en un momento ya había un interés de los clubes grandes por decir, loco, yo te quiero dar a préstamo a mi jugador. Eso fue Si lo que vos pasó, eras Boca, River, Racing, el club que sea, le quería dar a tu figura de la reserva de defensa porque sabías que era casi una garantía de un modelo institucional, claro, exactamente. Claro, eso es lo que en un momento el proyecto fue tan bueno y tan fructífero que te lo querían prestar. Claro, ya no tenías que ir a negociar descartes, sino que era, tomalo. Sí, llévatelo. eran ofrecidos. Sí, una totalmente. locura. Así que muchísimo mérito. Bueno, en cuanto a resultados, queda 12º en la liga profesional, le va un poquito peor. Fase de grupos de la Copa Sudamericana, octavos de la Copa Argentina, cuartos de la Copa de la Liga, 37% de los puntos nada más y 51% de posesión. Creo que es el peor año de defensa en este caso. Es el año que por ahí más le costó. Los refuerzos no son malos, pero es el año que más le costó. Aparece la figura de Julio Bacari, que es un técnico también que tiene muchísimo ojo para los refuerzos generalmente. Pero bueno, es su peor año hasta el momento desde el ascenso, digamos. Después, para la temporada 2023-2024. Acá agrupé porque no había por ahí tanto y me parecía muy interesante poner sobre todo las ventas en una sola categoría. Pues si no me voy a quedar muy cortito en algún caso. Pero bueno, para la temporada 23-24 compra definitivamente a Gastón Togni por 1.100.000 euros desde Independiente y a Julián Malatini por solo 700.000 euros de Talleres. Además adquiere a Julián López por 700.000 euros de Racing. Trae a préstamo a Ulises Jiménez, Santiago López, Lautaro López, Thiago Serrao. Sí. Fue goleador el fin de semana en Tigre contra River. Y Leandro Godoy de Beore. Llega libre entre comillas Aaron Molinas, porque en realidad ahí se mete una figura de la que no hablamos mucho, como Cristian Bragarnik, que es el gerenciador de Defensa y Justicia. Que casi del fútbol argentino. Casi el fútbol argentino. Es un mal necesario para Defensa y Justicia. Pone y saca jugadores como quiere, pero bueno, es el que construyó un poco el proyecto deportivo de Defensa. Y en este caso, cuando Bragarnik adquiere acciones del Elche, el Elche tenía el pase de Lautaro Blanco y Boca quería a Lautaro Blanco. Entonces, ¿qué hizo Bragarnik? Bueno, quédate con Lautaro Blanco, pero me das a Aaron Molinas. Entonces Boca adquiere a Lautaro Blanco gratis, comillas, y le da a Defensa y Justicia gratis, comillas, a Aaron Molinas. Con una negociación un tanto extraña, pero que bueno, parece que en ese momento ganaron todas las partes. Defensa se llevó un jugador de la nada, Elche se sacó encima un cupo no comunitario como Lautaro Blanco, y Boca reforzó su lateral izquierdo que lo necesitaba para cortar con la dictadura de Frank Fabra. Bueno, el hincha de Boca supongo que estará de acuerdo. Perdón. Continúo entonces con los nombres de defensa. Llegan Jorman Zapata, libre desde Magallanes. Nico Blandi y Lucas Prato.
libres de San Lorenzo y Vélez respectivamente, y las ventas son terribles. Las ventas son muy Bueno, buenas. estaba viendo por ahí en las altas que ya son nombres, algunos que son Sí. juveniles, pero ya algunos nombres que son de edad avanzada, como era Prato y Blandi. Te diría que salvo Cerrado, no hay ningún nombre que me vuele la cabeza. Prato es un crack, Blandi fue un gran jugador, pero ya estaban en horas bajas. Bueno, las ventas son muy buenas. Nazareno Colombo por 3 millones a Racing, Agustín Santana, una estafa, 2,8 millones de euros a River, Santiago Solari, 2,7 millones de euros a Racing. Ese fue una venta que con el diario del lunes podría haber valido un poquito más. Sí. Ezequiel Unzaín, que la verdad a mí me da la sensación de que ya haya tocado su techo, se va por 2,3 millones de euros al Necaxa. Julián Balatini por 2 millones de euros al Werder Bremen. Juan Gabriel Rodríguez, Buen este número destino. me pareció curioso, 912.000 euros a Talleres de Córdoba. Y Tomás Cardona por 570.000 euros a Fortaleza. En cuanto a resultados, en el año 2023 queda sexto en la Liga Profesional, pierde la final de la Copa Argentina 1-0 ante Estudiantes. En el camino me puse a ver mucho de esa Copa Argentina, sobre todo también, pero bueno, traté un poquito de ver cada torneo. Sí. Tiene 2 tandas de penales épicas. Es raro, porque no suele pasar. Generalmente los equipos grandes cuando llegan a penales una vez zafan, 2 pierden. Claro. Bueno, a Estudiantes de Río Cuarto en octavos le gana 6-5. Y a Chaco Forever en cuartos le gana 7-6. Ah, recuerdo un Chaco Sí. Forever, sí. Queda 12º en la zona B de la Copa de la Liga, no hace un buen torneo. Pasa de grupos en la Sudamericana con 15 de 18, su mejor actuación en la fase de grupos de cualquier torneo internacional. Deja en el camino en esa fase de grupos a Millonarios y Peñarol y deja segundo a América Mineiro. Fue una fase de grupos complicada. Elimina después a Emelec y a Botafogo, pero cae en cuartos de final frente a Liga de Quito. La verdad que una pena porque parecía que podía ser un buen torneo para Defensa, ya dirigido por Voivoda, pero... perdón, por Voivoda no, por Bacari. Voivoda era antes, pero bueno, no se le da. Resultados de 2024, queda 21º en la liga, ahí ya baja un poco el rendimiento. Pierde en primera ronda de la Copa Argentina, 2-1 con Rafaela. Queda fuera en fase de grupo de la Copa Sudamericana, solo una victoria y solo 5 puntos. Pasaron Independiente Medellín y Always Ready, o sea que da la sensación de que el grupo era un poquito más accesible que otras veces. Y queda tercero en su zona de la Copa de la Liga, o sea que clasifica en el último torneo del año, pero pierde en cuartos de final ante Argentinos Juniors y no logra cerrar el año. Ahí claramente Sí, los baja. resultados bajan bastante. Y es curioso por ahí que veía en el tema de las transferencias, que fue las mejores Sí, uno de los que años, tuvo, mirá. con mejores ventas. Y claro, o sea, donde obtuvo más plata fue la baja deportiva. Sí, Es casi curioso cómo- 13 millones de euros en total. Como se puede analizar, tipo una especie de ambición donde empezaron solamente a traer jugadores libres, Exactamente. solamente para libres, y con esa también esa tendencia que tenía de potenciar jugadores, como que se fue desviando un poco Sí. el enfoque de ese proyecto. Se va alejando año a año un poquito de ese modelo. Puede ser que siento que por ahí es el tema, el momento bisagra de este Sí. proyecto deportivo de Exactamente, defensa. que también un poco coincide con la menor injerencia de Bragarnik en el club y mayor injerencia de Bragarnik en el Elche. Es un poco va de la mano, Bragarnik se va alejando un poco de defensa, se centra en el Elche porque es un club que obviamente le genera muchísima más plata, que ya lo hemos hablado largo y tendido en streaming y en otros videos. El fútbol argentino hoy está terrible económicamente, desde AFA para abajo es una miseria absoluta lo de los clubes. Y bueno, Bragarnik como gerenciador se fue alejando un poquito del club, llegaron peores jugadores y sostengo, dejaron de lo que vos decías, dejaron de apostar por ese scouting a la reserva. A ver quién la rompe en la reserva de Boca, en la reserva de River. Modelo que por ejemplo adoptaron Platense, Independiente Rivadavia, Central Córdoba, que fueron un poquito copiando, no exactamente el mismo modelo, pero sí acoplándose un poco a lo que había hecho muy bien Defensa y el Halcón de Varela no, y bueno, acá las consecuencias. Bueno, para la temporada 2025, el año pasado, llegan Lucas González, casi por 1 millón de euros de Independiente. Estos dos sí estuvieron bien apuntados. Santiago Sosa, que hoy la está rompiendo en defensa por 825.000 euros desde San Lorenzo. Santiago Sosa no es Santi Sosa, el muy buen jugador de Racing, el capitán de la academia, sino que es el volante que también podría jugar de 8. En Racing sería un Nardoni, si se quiere. Es un juvenil muy interesante. Sin embargo, el que llega con más cartel era Agustín Hauch, pero no funcionó tanto en defensa. Llegó por 825.000 euros de San Lorenzo. Llegó también Christopher Fiermarín por 700.000 euros desde Montevideo City Torque. Francisco González, Panchito González desde Newell's por 500.000 euros. Nicolás Palavecino por 400.000 euros desde Estudiantes. Ayrton Portillo por 300.000 euros desde Rafaela. Y Nazareno Funes por 110.000 euros desde Newell's.
fíjate cómo pocas sesiones. De hecho, las sesiones son Rubio y Galván desde Racing, Kevin Balantas de Tijuana y Maximiliano González desde Lanús. Y llegan libres Damián Pérez desde Independiente y Gastón González desde Orlando. Muchísimos refuerzos, ninguno salvo Sosa terminó de despuntar. Damián Pérez, que si no me equivoco es el ex Arsenal, o Vélez, que es el lateral, Sí. que ya también con Sí, Barça veterano. avanzada, también veterano. Bueno, se van Santiago Ramos Mingo por 4 millones y medio a Bahía. Hablamos en otro video, los que lo están viendo ahora en vivo, columna Sí. del stream, por 4 millones y medio a Bahía. Nicolás Fernández por 2.300.000 euros a Belgrano. Cifra impensada este año, ¿no? El Sí. mercado de pases que fue una miseria absoluta, salvo para los grandes. Bueno, mira, se gastaban 2.300.000 euros en otros mercados. Se va Franco Romero por 1,5 millones a Toluca, buena venta. Y se va Nicolás Tripiquio por 600.000 euros a San Lorenzo. Sin embargo, los resultados no acompañan para nada, el equipo empeora, se van los buenos jugadores que tenía, no se quedan, no refuerzan prácticamente nada, salvo Sosa, pero termina explotando sobre todo en el segundo semestre. Termina 10º en el Apertura, en su zona, o sea, 10º sobre 15, y 12º en el Clausura. Bastante, Claro. bastante bueno. Sí. En la Copa Argentina cae en octavos de final, pierde con Newell's, un Newell's que tampoco le sobraba mucho, no es que te gana el Newell's del Tata Martino y Maxi Rodríguez, no, te gana no. este Newell's. Y queda último en su grupo de la Copa Sudamericana sin sumar ninguna victoria. Su peor torneo internacional desde que llegó. Sí, sí. Bueno, ya se ven consecuencias, digamos. Perdón, De esto lo tenía acá. Sí, mira, de hecho la imagen tampoco colabora, transmite un poquito de esa tristeza. Sin embargo, saca el 31% de los puntos, su menor cifra desde la primera temporada en primera, pero mantiene la posesión 55%. Bueno, no lo puse ahí, pero es un dato que es así. En La 2026, foto me encanta. la foto va para los que consuman Twitter, va para un video de Viva la Vida de Coldplay. Sí. Va sonando. Se va sonando eso. Buen inglés. No voy a cantar, voy a tararear. Pero va sonando Coldplay mientras vemos a Ever Banega. Bueno, justamente libre desde Newell's, Ever Banega, Emiliano Mor. Uf. Bueno, desde ¿Qué se Colo- había nacionalizado Sirius, no? Sí. Moro. Nicolás Stefanelli llega desde el Harvard. También Hungría. el Big 2026, porque en 2017 era un jugador interesante, con Bueno. 22, 23 años. Pero venía del Harvard. Pero no. ¿El jugó, perdón? El Harvard. ¿De dónde? ¿Del De Hungría. De Hungría. Equipo protagonista, si los hay en Hungría. ¿Cómo bueno, era Ferencváros? ¿O estoy, ¿Eh? o- No, es el Ferrar. No es el Ferencváros, es el Ferrar. Y llega Rubén Bota desde Talleres de Córdoba, también libre y también. Bueno, un video de Viva la Vida. sí, De hecho, repite, es la vuelve, próxima- pero Sí. ya con Bueno. 143 años. Se van a Newell's, Rodrigo Herrera y Luciano Herrera. Rodrigo por 1.300.000 euros, Luciano por 900.000 euros. Y Kevin Gutiérrez, el capitán, a Necaxa por 1.300.000 euros. Reemplazaron a su capitán, uno de los mejores volantes del fútbol argentino. Jugador que ya tenía una 25, 26 años, creo que tenía Herrera, Herrera Gutiérrez, el ex Racing. Pero que era un jugador muy interesante de ver en el fútbol argentino. Uno de los mejores, sobre todo en pases progresivos. Me acuerdo que esa estadística la hicimos el año pasado. Sí. Y lo reemplazan con Ever Banega con sus 82.000 años. Terrible. Sin Ya embargo- totalmente contrastado a lo que estábamos viendo hasta recién en los slides anteriores, que eran jugadores jóvenes. Claro, traen- de pescar a Licha Martínez, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Nahuel Molina, a traer a Ever Banega. Con eso, Con con, 40 con los años, ¿no? 4 nombres en conjunto sacan más edad que los jugadores que estuvimos viendo antes. Entonces, bueno, me parece que es una traición al modelo, básicamente lo que estamos viendo este año. Sin embargo, sus resultados no están mal. Tercero en la zona de la apertura, está invicto, 50% de los puntos, bien, al menos en 4 partidos, no vamos a sobre reaccionar, y 52% de posesión de la mano de Mariano Soso, que se las está arreglando para con poco hacer mucho. Sin embargo, yo creo que es esto que veníamos diciendo. Está totalmente lejos de lo que fue el Defensa y Justicia, que terminó siendo campeón internacional. A eso mismo quería apuntar. Defensa y Justicia hace solo 4 años ganaba un título internacional. ¿Vos hoy que lo imaginás? No, para nada. No. La gente del chat, los que lo ven resubido en YouTube, ¿alguien se imagina a Defensa y Justicia campeón internacional en este momento? Goleando un Lanús que hoy se encuentra bastante bien. Claro, Y ganando una Recopa Palmeiras. es una locura. Defensa y Justicia le ganó a Palmeiras, literalmente le ganó a Le Palmeiras. ganó una Copa a Palmeiras. Una Copa Internacional a Palmeiras. Hoy, no, impensado. Totalmente impensado. Y Imposible. aparte, me parece que todavía es peor porque es el momento donde más jugadores hay para pescar en reserva. Ujú.
vos hoy en día tenés muchos jugadores, sobre todo de Boca y de River, con un cierto cuello de botella por la cantidad de jugadores en los planteles hiper extensos y mediocres que tienen Boca y River en este momento. Entonces, fíjate cómo jugadores súper interesantes como Simón y Mendía. Bueno, Galván volvió ahora y es titular en River. Subiabre no tiene lugar, Roberto no tiene lugar. Dadín se fue a préstamo Independiente de Rivadavia de Mendoza. Tienen jugadores más que interesantes que no pueden aprovechar. Y Defensa y Justicia, que era el club que los iba a aprovechar en teoría, porque era a lo que se dedicaba y lo que mejor le salía, hoy está prefiriendo traer a, lo vemos acá en la placa anterior, Rubén Mostaver, Banega, Emiliano Moro, Stefanelli. Yo creo que un poco está todo dicho, no proyecto un buen año para Defensa, más allá de que Soso me parezca que lo está haciendo bien hasta ahora sin ser mi técnico favorito, pero no sé cómo lo ves vos, no sé cómo lo ve la gente, pero... Quedó muy lejos de lo que era ese proyecto, hablando de recuperar y potenciar jugadores. Estábamos hablando a mitad de esta columna que era un defensa al que le ofrecían jugadores para que los potencie. Sí, Hoy en día te compra o llegan libres jugadores de más de 35 años. Una pena. La verdad que una pena de lo que fue, lo que quedó del Defensa y Justicia, que era un equipo querible. Sí, Momento, eso es lo que más bronca me da. Siento que todo el mundo festejó, por lo menos los La amantes del Recopa. fútbol argentino festejaron la Recopa contra Palmeiras. La claramente. Sudamericana la verdad me dio igual. Sí, no, podía haber ganado cualquiera. No Pero- le presté. La vi toda la Sudamericana, Sí, esa sí. parte de la pandemia no había fútbol prácticamente. Pero yo recuerdo gritarlo Sí, sí, con, sí, sí, con sí. Palmeiras. Aparte fue épica Totalmente esa serie. una locura. Sí, 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 locura. sí. Y fíjate como muchos de esos jugadores hoy son protagonistas o en Europa o en el fútbol argentino. Por ejemplo, Miguel Merentiel, Ujú. Brian Romero, Sí, sí, sí. campeones con Defensa y Justicia que hoy Romero en Vélez, Merentiel en Boca, Galván en River. Bueno, ni hablar Enzo Fernández, los campeones del Claro, mundo. claro, obvio. Cristaldo que la rompió en Huracán y se fue a Gremio. Hay Ujú. muchísimos jugadores que han pasado por Defensa. Bueno, Rossi, campeón de América. El arquero campeón de América tuvo su paso por Defensa. Gabriel Arias. Un montón de jugadores, y volvíamos a repetir los nombres que había, eran todos interesantísimos y jugadores recontra conocidos en el fútbol argentino para el que se alimenta del fútbol argentino. Son Exactamente. jugadores que se conocen y es una pena que haya contrastado de tal manera, a tal Que haya extremo. caído, sí. La verdad que es una pena. Pero bueno, cerramos entonces esto. ¿Querés invitar a la gente? Sí, por favor que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en YouTube y bueno, también en Twitter. Like, banquen. Hay que mostrarle a YouTube que los videos les gustan. Sí, sí, por favor, que como dijimos, suscribiros, darle like, compartir con tus amigos.